¿Qué tal? Con muchísima energía les doy la bienvenida a la semana 3 del curso de administración del profesor Juan Camilo. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, uno bien interesante, para entender de dónde salieron las ideas que hoy, definen la forma en que trabajamos. A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Sencillo, vamos a desarmar las ideas que son el cimiento de la administración moderna. Es que es clave entender cómo pasamos de ver el trabajo como algo puramente mecánico a darnos cuenta de que en el fondo todo se trata de personas. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero, un poco de historia para entender el porqué de todo esto. Después, nos metemos de lleno con los genios que estaban obsesionados con la eficiencia. De ahí, saltamos a los que pensaron en cómo organizar el esqueleto de una empresa. Luego, el gran descubrimiento, el factor humano. Y al final, atamos todos los cabos. ¡Arranquemos! Muy bien, vamos a sumergirnos en esto. Para entender el presente, siempre, pero siempre, hay que echar un vistazo al pasado. ¿De dónde sale esta necesidad de administrar las cosas? Y fíjense en esto que es fascinante. La palabra administración, en su origen latino, era súper simple. Venía de ad, que es dirección, y minister, que es subordinación. O sea, literalmente, era servir a otro, hacer algo bajo el mando de alguien. Una idea muy directa. Pero, ojo, de esa idea tan sencilla a lo que es hoy, hay un mundo de diferencia. Ahora, si hablamos de administración, se nos vienen a la cabeza palabras como procesos, recursos, objetivos y las dos estrellas, eficiencia y eficacia. El concepto se hizo mucho, pero mucho más complejo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué pasó? ¿Qué detonó este cambio tan brutal? Pues fueron dos cosas que básicamente pusieron el mundo de cabeza. Por un lado, la revolución industrial, con la máquina de vapor de James Watt como símbolo. Y por otro, las nuevas ideas económicas, de gente como Adam Smith, que nos habló de la división del trabajo. Imaginen la escena. De repente, los talleres chiquitos desaparecen y surgen estas fábricas gigantescas. El vapor era la nueva energía y con eso la producción se disparó. Pero claro, esto trajo un montón de problemas nuevos. ¿Cómo organizas a cientos de personas para que trabajen juntas sin que sea un caos? ¿Cómo lo haces de la forma más rápida y barata posible? Justo ahí, en ese lío, nació la administración como la conocemos. Y claro, ante un problema de esta magnitud, había que encontrar una solución, y rápido. Así que aquí es donde aparece la primera gran corriente de pensamiento, el primer intento serio por ponerle orden y ciencia al caos de las fábricas. Y aquí entra en escena nuestro primer protagonista, Frederick Taylor. Este señor era, digamos, un obsesivo de la eficiencia. Él miraba a los obreros y se preguntaba una y otra vez, ¿cuál es la única y mejor manera de hacer esto? Su gran misión fue aplicar la ciencia al trabajo para no desperdiciar ni un segundo ni un movimiento. A ver, ¿y cómo funcionaba su sistema? Era muy práctico. Primero se ponía con un cronómetro a medirlo todo. Cada movimiento para poner un tornillo, cronometrado. De ahí sacaba un tiempo estándar. Si lo hacías más rápido, te pagaba más. Simple. La idea era que ganaran todos. La empresa producía más y el trabajador se llevaba más dinero a casa. Pero Taylor no estaba solo en esta cruzada. Aquí aparecen Frank y Lillian Gilbreth, una pareja que llevó la idea todavía más lejos. Ellos no solo buscaban la rapidez, sino eliminar movimientos inútiles. Decían que un trabajo más eficiente no solo era más productivo, sino también menos agotador. Para ellos la eficiencia era también sinónimo de bienestar. Perfecto. Entonces, si Taylor y los Gilbreth estaban con la lupa, viendo cada tornillo, cada movimiento, había otro pensador que estaba mirando todo desde arriba, viendo el panorama completo, todo el bosque. Y ese era Henry Fayol. A ver, si Taylor era el ingeniero de la línea de producción, Fayol era el arquitecto de toda la empresa. A él no le preocupaba tanto el detalle de la tarea, sino cómo se organizaba todo, desde el gerente general hasta el último empleado, para que la empresa funcionara como un reloj. ¿Y cómo lo hizo? Pues nos dejó una especie de manual de instrucciones, sus famosos 14 principios. Él pensaba que estos principios eran universales, que servían para cualquier gerente en cualquier tipo de empresa, ya fuera una fábrica o un gobierno. Vamos a ver algunos para que quede clarísimo. La división del trabajo es fácil, que cada quien se dedique a lo que sabe hacer. Como en la cocina de un restaurante, ¿no? Uno corta, otro cocina, otro decora el plato. Pura eficiencia. Autoridad y responsabilidad es que si das una orden, te haces cargo. Y jerarquía, pues una cadena de mando clara para que nadie ande perdido sin saber a quién reportarle.
Llegados a este punto, uno pensaría, listo, lo tenemos. Procesos súper eficientes por un lado y una estructura organizacional perfecta por el otro. Parecía la fórmula mágica. Pero algo no cuadraba. La productividad no siempre subía como se esperaba y la gente no estaba muy contenta. Resulta que se estaban olvidando de la pieza más importante del rompecabezas. Y esa es la gran pregunta que nos abre la puerta al siguiente gran cambio. Con toda esta maquinaria perfecta, con toda esta lógica, ¿qué es lo que se les estaba escapando? La respuesta, curiosamente, llegó casi por error. La encontró un señor llamado Elton Mayo. En sus famosos experimentos, él quería probar si, por ejemplo, más luz hacía que la gente trabajara más. ¿Y saben qué pasó? La productividad subía con más luz, pero también con menos luz. Lo que de verdad importaba era que les estaban prestando atención. Fue un descubrimiento increíble. La pieza que faltaba era el factor humano, la motivación. Y esta frase es la clave de todo. Lo que descubrieron es que a la gente no solo la mueve el dinero, para nada. Somos seres sociales. El buen ambiente, el sentir que le importas a tus jefes, el llevarte bien con tus compañeros, todo eso podía ser mucho más poderoso que un aumento de sueldo. El trabajo es una actividad social. Punto. ¡Uf! ¡Qué viaje, eh! Empezamos viendo el trabajo como una serie de movimientos de máquina. Pasamos a diseñar la estructura perfecta y terminamos descubriendo que en el centro de todo están las personas. ¿Vamos a juntar todas las piezas? Esta tabla es el resumen perfecto de nuestro recorrido. 3 grandes ideas, 3 gigantes del pensamiento que construyeron uno sobre el otro. Taylor nos dio la eficiencia en la tarea, Fayol nos dio el orden en la estructura, y Mayo nos recordó que nada de eso funciona sin gente motivada. La administración de hoy es una mezcla de todo esto. Y para cerrar, les lanzo una pregunta para que se queden pensando. Hoy, en el mundo laboral que vivimos, con tecnología, trabajo a distancia, nuevos retos, ¿cuál de estas 3 ideas pesa más? ¿La eficiencia a toda costa de Taylor, la estructura ordenada de Fayol o el factor humano de Mayo? Ahí se las dejo. Nos vemos en la próxima.